Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 38, dice así la poderosa palabra de nuestro Señor, la que leímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjese que es bastante clara. La palabra del Señor es el propio Señor Jesucristo hablando. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a estar hablando acerca de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Se ha puesto a pensar usted qué significa la cruz? Tiene en nuestra sociedad distintos significados. De hecho, hay lugares donde ve la cruz, en iglesias, ¿no es cierto?, que ve una cruz. Si va al cementerio, ni hablar, una cantidad de cruces. Pero ¿qué significa la cruz? Fíjese que vamos a encontrar diversos significados, y en los tiempos bíblicos la cruz para los judíos es señal, quiero decir, de maldición. Bien, eso significaba para los judíos. ¿Sabe que para los romanos, usted sabe que Jesús entrega su vida crucificado, por eso estamos hablando de la cruz, en manos de los romanos, por decirlo así? Él entrega su vida, son los romanos los que ejecutan este acto sacrificial. Para los romanos, ¿sabe? Es uno de los castigos más extremos, humillantes. Y estaba reservado ese castigo de morir en la cruz, ¿sabe?, para los peores criminales. Y se crucificaba a los no romanos. Bien. Entonces fíjese que si tenemos la posibilidad de poder ahondar un poco más en la historia, porque la Biblia acota bastante lo que es la crucifixión era un acto vergonzoso. La crucifixión, un elemento de tortura y ejecución, pero imagínense que no es exactamente igual como nosotros hemos visto en las obras de arte, en las esculturas. No es exactamente igual, porque las personas que eran crucificadas desnudas. ¿Se fija usted cuando vemos los crucifijos? No, Jesús no está 100% desnudo. O sea, la vergüenza que enfrentaba esa persona de ser crucificada, imagínense hasta el punto que llegaba. Era humillada. Eso fue lo que enfrentó Jesucristo. ¿Ve? Y no era tan solo que llegara la persona ahí, se acostara sobre la cruz y le clavaran los clavos y luego la pusieran en posición vertical. No era solamente eso, sino que antes de que la persona fuera a ser crucificada, se le daba una serie de latigazos, se le castigaba con latigazos. Con Jesús, sabe que fueron bastante perversos, porque hasta Jesús, ¿sabe lo que hicieron? Le arrancaron la barba, y no con una máquina de afeitar ni con una tijera, así que imagínense. Por eso que se dice que el rostro de nuestro Señor Jesucristo estaba desfigurado. Se burlaron de Él. Es como lo muestran en cierta forma las películas, pero no es exactamente igual. Bien, porque hay gente que dice, por ejemplo, con la película La Pasión de Cristo, dice que no se atrevió a ver la película completa, porque dice, no, yo encontré que era demasiado crudo, así que no me gustó la película. Y Mel Gibson, por otra parte, en las entrevistas, cuando le consultaron acerca de la película, él dice que trató de ceñirse lo más que pudo a los pasajes bíblicos. Entonces, imagínense lo que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo de forma injusta, llegar ahí a la cruz. La pregunta es, ¿pero qué significa para nosotros hoy día la cruz?
En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, mire lo que dice el apóstol Pablo, que habla bastante de la cruz. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Podemos hablar de la cruz, pero también podemos hablar, para acotar esto para nosotros, podemos hablar de la cruz de Jesús. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para usted? Para mí, la cruz de Jesús. A mí me gusta un himno que es súper conocido, que en parte de su letra, porque lo modificaron. Algunos dicen, yo me abrazo a esa cruz con amor. Lo modificaron, alguien lo modificó y le cambió una parte de la letra y dice, yo me abrazo a Jesús con amor. Porque lo que hizo Jesús en la cruz es demasiado importante para usted y para mí, para el mundo. Tenemos una idea nosotros de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, pero en realidad es sumamente profundo, impactante y trascendental el hecho de que Jesús haya entregado su vida por usted y por mí en la cruz de Jesús. Entonces no es cualquier cruz, la cruz de Jesús. Fíjese que el verdadero evangelio está marcado por la cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? Para el cristiano, la cruz significa sacrificio. ¿Se acuerda usted que Jesús, luego que recibe los latigazos, se burlan de él, lo escupen, se ríen de él, le ponen incluso una corona de espinas? ¿Sabe lo que tenía que hacer esa persona que iba a ser crucificada? Tenía que cargar uno de los dos maderos de la cruz. Se dice que Jesús llegó un momento que era tal su estado de debilidad física que no fue capaz de seguir cargando ese madero. ¿Se recuerda? Y que hay un hombre identificado en la Biblia como Simón de Cirene, o Cirene, que fue quien le ayudó a Jesús a trasladar ese madero que él llevaba, en el cual luego sería clavado. ¿Sabe usted que Jesús estuvo crucificado por un espacio aproximado de 6 horas? Estuvo crucificado Jesús. Entonces, el precio de nuestra salvación, lo que significa la cruz de Jesús, no fue una oferta, no fue algo liviano, no fue algo ligero. ¿Sabe qué? Jesús, Él, dice la Biblia, Él no pecó. Jesús no cometió pecado. Es el justo pagando el precio de los pecados de los injustos de usted y de mí. El verdadero evangelio está marcado por la cruz. Y sabe que la cruz en la vida del creyente separa, divide la vida del creyente en un antes y un después. Porque sabe que usted y yo, cuando conocimos a Jesucristo, sabe que llegamos a esa cruz. En la cruz, ¿sabe lo que se crucifica de nosotros? Se crucifica el viejo hombre, la vieja mujer. Ahí queda, crucificado. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerda cómo lo señala él? Él dice así: con Cristo juntamente estoy crucificado, dice él. Y ahora no vivo yo. Más o menos parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo, es Cristo el que vive en mí. Pablo reconocía que la verdadera experiencia de servir al Señor tiene que ser necesariamente pasando por la cruz. Hoy día, en este mundo en el que vivimos, en un mundo tan desarrollado, en un mundo de tantas comodidades, sabe que se ha diluido el verdadero evangelio y algunos ya le han sacado la cruz. Y de hecho, hoy día, como ha sido a través de la historia, están los enemigos de la cruz.
Y si usted tiene alguna duda, vea, métase ahí a internet y se va a dar cuenta cómo en China el régimen comunista ha perseguido la cruz, derribando cruces por donde sea que estén, derribándolas. Porque la cruz para el creyente significa algo. ¿Qué significa para usted la cruz de Jesús? Se lo ha preguntado. ¿Qué significa para usted el sacrificio de que Jesús haya entregado su vida ahí en la cruz? ¿Significa algo? Para los chinos, ¿sabe qué? Sí. Para el pueblo protestante chino, sí. Mientras le están derribando las cruces el gobierno, mientras el gobierno está derribando templos, ¿sabe lo que están haciendo algunos chinos? Están utilizando ropa, poleras, remeras con cruces, porque sabe que la cruz para nosotros tiene un gran significado. ¿Qué significa para usted la cruz de Cristo? ¿Sabe? Jesús en la cruz vivió el grado, vamos a decirlo así, más bajo de la humillación. Yo le expliqué por qué. Era una muerte vergonzosa. Y usted sabe, y yo sé, que Jesús podía renunciar de esa cruz. Jesús podía haberse bajado de la cruz. Y sabe que si Jesús no lo hizo, si Jesús entregó su vida, acuérdese, porque Jesús entregó su vida, Él la entregó. Si Jesús nunca ha dejado de ser Dios, si Jesús no renunció a la cruz, ¿sabe por qué no lo hizo? Por amor a usted. Por amor a usted. Él estuvo dispuesto a enfrentar esas burlas, esa muerte cruel, cruda, esa muerte vergonzosa, esa muerte humillante por amor a usted. ¿Sabe en quién pensaba Jesús estando ahí en la cruz? Pensaba en usted. Que si Jesús no pagaba el precio, nosotros no seríamos reconciliados con Dios. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz, ¿sabe? Significa, simboliza para nosotros vida. Porque a través de la muerte de Jesús en la cruz, nosotros encontramos la vida. ¡Gloria a Dios! Y sabe, Jesús dijo una expresión como esta, estando ahí en la cruz, cuando ya se había desarrollado ese diálogo que tuvo ahí con los que estaban crucificados al lado de él. El Señor Jesucristo dice, consumado es. En otras palabras, como diciendo, ya está listo. Ya no hay nada más que hacer. Ya se terminó lo que había que hacer. El perfecto sacrificio, el pago de los pecados del mundo se estaba cancelando, pagando ahí en la cruz, en la vida de un inocente. Consumado es. Gloria a Dios, es una señal de victoria, una señal de bendición para nosotros. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? A mí me impactaba. Por eso que también la Biblia tiene el relato del sufrimiento que tuvo María. Porque no fue fácil para María ver al hijo que ella concibió, que ella lo vio nacer, que se formó, que lo vio correr, que lo vio haciendo milagros, que lo vio en todo su ministerio. No era fácil verlo colgado ahí, desnudo, mientras se burlaban de él, sangrando. ¿Sabía usted que a los que colgaban en la cruz para poder acelerar su muerte le quebraban las piernas? Pero con Jesús no fue necesario, porque Jesús murió de forma rápida, por decir así, para el tiempo que estaban las personas crucificadas ahí. Debe haber sido un dolor bien grande, lo dice la Biblia, el dolor de María al ver a su hijo clavado en la cruz. Pero ¿sabe que Jesús antes anunció y ya estaba hablando de la cruz? En el versículo que hemos leído, Jesús está hablando ya de la cruz. Y recuerde, si a Jesús la cruz no le pilló por sorpresa, si Jesús sabía que Él entregaría su vida ahí en la cruz.
Si estando ahí en el Getsemaní, recuerde la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre diciéndole: Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se recuerda esas palabras? Más como decir, pero hágase tu voluntad. No era que Jesús no quisiera ir a la cruz, pero la cruz iba a significar que en algún momento Jesús se desconectaría con el Padre. Esa es la mejor interpretación que yo encuentro. Cuando leemos, cuando estudiamos esas palabras del Señor Jesucristo diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Siempre una vida de comunión, siempre una vida de dependencia, pero iba a haber un momento en que Jesús, estando ahí en la cruz, cargaría con nuestros pecados. Y su sangre nos lavaría y nos limpia de todo pecado. Entonces, es el momento que Jesús sabía que tendría que separarse. Algunos dicen que hay en la historia, en el cielo, dos grandes silencios. El primer silencio en la historia fue cuando el hombre y la mujer pecaron. Y el segundo silencio en el cielo, imagínense el cielo, donde la adoración es permanente, donde hay seres que dicen: Santo, 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 las 24 horas. Hay un momento donde el cielo se silencia. ¿Sabe cuándo es ese momento? Cuando Jesús entrega su vida ahí en la cruz. Hay toda una manifestación sobrenatural, incluso en el mundo, porque en el templo se rasga el velo en dos. ¿Sabe qué? Lo que era privativo para algunos, que no teníamos acceso antes a través de la vida de Jesús entregada ahí en la cruz, hoy día nosotros tenemos acceso libre, liberado, gratuito al trono de Dios. ¡Gloria a Dios! Pero eso tuvo un precio, pero eso no fue gratis, eso tuvo el precio de la sangre de Jesús en la cruz. ¿Sabe otra cosa importante de Jesús en la cruz que usted y yo debemos de entender para ser agradecidos? Que la muerte de Jesús en la cruz es sustitutiva. Jesús ocupó el lugar de otro. ¿Sabe de quién ocupó el lugar? El Señor en la cruz. ¿Sabe de quién ocupó el Señor Jesús el lugar? En la cruz, el lugar suyo, el lugar mío. Nosotros teníamos que estar ahí. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. Y sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz fue una muerte sustitutiva. Jesús ocupó el lugar de otro. Ese lugar era para usted y era para mí. Por eso que decimos que a través de su muerte nosotros encontramos la vida. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que reconciliarnos con Dios. Y Jesús se ofreció como el sacrificio perfecto. Yo le pregunto, ¿qué significa para usted la cruz de Jesús? ¿Lo ha reflexionado? ¿Lo ha pensado? ¿Tiene un significado para usted? ¿O es solamente un significado histórico porque siempre a través de su vida creció, ha desarrollado los años de su vida viendo cruces por distintos lados? Yo le pregunto hoy, ¿qué significado tiene la cruz de Jesús para usted? ¿Sabe? La cruz de Jesús significa amor. Porque fue el amor lo que llevó a Jesús a entregar su vida ahí.
Lo decíamos recién en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sabe usted? La cruz de Jesús significa reconciliación. Y ahora estoy hablando no de cualquier cruz, de la cruz de Jesús. La cruz de Jesús significa reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliación. Jesús nos reconcilia con el Padre. La Biblia dice que no hay otro mediador, no hay otro. Por más que digan que hay uno en Roma, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, de entregar su sangre por amor a usted y a mí, ¿sabe lo que hace Jesús? Jesús nos reconcilia con el Padre. Por eso Jesús también, recuerde, en una oportunidad Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿se recuerda? Y señaló y añadió ahí en Juan capítulo 14, y nadie va al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Mire qué maravilloso, quiero seguir leyendo ahí en Colosenses capítulo 1, esta vez el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Jesús nos reconcilió. ¿Qué más significa la cruz de Jesús? ¿Saben lo que significa la cruz de Jesús? Significa perdón. Porque Jesús en la cruz carga con el peso de los pecados de la humanidad, de toda la humanidad. Yo quiero decirle, para que usted sepa que Jesús no solamente cargó con nuestros pecados pasados, sino que también cargó con los pecados que vamos a cometer. Por eso que es un sacrificio perfecto. Solo tenemos que confesar nuestros pecados porque Él ya pagó el precio de ese pecado. Esa es lo que señala la Biblia, que más la dádiva en Cristo Jesús es vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, como lo señala el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Perdón a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué significa la cruz de Jesús para usted? ¿Sabe? La sangre de Jesús significa también ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo por nosotros, sanidad, vida. Porque como decíamos, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte en la cruz, como alguien dijo, tu muerte me dio vida. Y Jesús, cuando dice vida abundante, es una vida que comienza aquí, pero es una vida eterna. No sé lo que cada uno de nosotros está enfrentando, está viviendo. Pero lo que tengo que decirle de parte del Señor hoy es que mire la cruz de Jesús. Quizás las cosas no están saliendo como se estaba esperando. Mire la cruz de Jesús. Quizás hay situación en el matrimonio, quizás las cosas en el trabajo no van del todo bien, quizás hay problemas de distinto orden. Este mensaje se llama, mira la cruz de Jesús. Sea lo que sea que estemos enfrentando hoy, miremos la cruz de Jesús. Y lo segundo que quiero decirles ya para terminar, es transmitirle una invitación de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice la Biblia, y decía a todos. Lo que Marcos en el capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. Mire qué importante esto. No solamente a sus discípulos.
Este llamado era para todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe? A veces nos desenfocamos porque lo que queremos es que se terminen los problemas. Estamos cansados de las situaciones, de los problemas, ¿sabe? Y nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que enfrentar diversas clases de situaciones, diversos problemas, distintas aflicciones. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿sabe qué? Deberemos tomar todos los días nuestra cruz, señal de que somos verdaderos discípulos, y seguir al Señor. Así que no conviene seguir esperando hoy día que ya todo se solucione, sino que lo que conviene es mirar la cruz y recordar que a través de ese sacrificio Jesús no vino a hacernos las cosas más difíciles, sino que vino a hacernos las cosas más fáciles. La Biblia dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará? Pregunta la Biblia. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo por amor a usted y por amor a mí, el Señor tiene todo lo que necesitamos para poder enfrentar el día a día. Y nosotros, en nuestra señal de devoción, de amor por el Señor, tendremos que todos los días negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Padre, te honramos en esta hora. Te damos gracias. Y tomamos un tiempo, Señor, para poder recordar y para poder de una u otra forma, Señor, mirar esa cruz. Señor, ¿cuántas veces nos sentimos ahogados, atribulados? ¿Cuántas veces, Señor, nos sentimos solos también? Pero nos hace falta echarle una mirada a la cruz. Porque en la cruz, Señor, mientras tu cuerpo estaba lastimado, torturado, tú dijiste, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el momento, Señor, donde tú cargabas nuestro pecado. Era el momento, Señor, cuando tú pagabas el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Era el momento, Señor, también donde tú nos demostrabas a nosotros nuestro amor. Padre, que sepamos todos los días valorar ese sacrificio. Y que sepamos, Señor, todos los días en gratitud y en devoción a ti, tomar nuestra cruz también y seguirte. Padre, porque no queremos dejar de seguirte. Y no queremos, Señor, seguirte a nuestra manera, sino que queremos seguirte a tu forma, como tú quieres que nosotros te sigamos. Y aquí está lo que dice la Biblia. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solamente un día a la semana ni dos, cada día, y sígame. Sígame. Padre, ayúdanos para ser verdaderos discípulos. Espíritu Santo, porque queremos, Señor, que tú nos formes nuestro carácter y ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor.